Ok, entonces solo quiero tomar 5 minutos para presentarme porque desde entonces hay mucha gente nueva aquí y no me conocen. Yo soy un colombiano, voy a cumplir 60 años este mes de abril. Tengo 37 años de casado con mi esposa Viviana. Tenemos 3 hijos, 2 nietos y otro u otra nieta en camino. Julio y yo vamos a ser abuelos de nuevo. Ya hoy lo anunciaron oficialmente. Entonces, vivo en Dallas, Texas, viví 25 años en Miami y hace 6 años me mudé a Dallas, Texas. Eh, Soy un pastor hispano aquí en una ciudad americana donde no hay hispanos. Estoy pastoreando una iglesia hispana por designios de Dios, porque nunca vine a Dallas a fundar una iglesia. Y llevo en el ministerio, bueno, conocí al Señor hace 32 años, en 1992. Desde entonces sirviéndole al Señor en la iglesia cuando llegué a Miami en 1993 hasta el 99. Allí el Señor me mueve a otra iglesia que entonces era el Centro Internacional de Alabanza. Allí en el 2000 yo me conozco con Pastor Edwin. Edwin y yo fuimos ordenados al ministerio en la misma ceremonia, nos hicimos pastores ordenados por aquel ministerio en el año 2001, 2002, si la memoria no me falla. Y por 2 temporadas en mi vida he podido trabajar al lado de Edwin. De hecho, en la primera temporada que estuvimos juntos en aquel ministerio, él y yo éramos confidentes. Edwin sabe cosas de mi vida que creo que ningún otro hombre ha sabido y yo de él. Fuimos demasiado buenos amigos. Y la segunda etapa que estuvimos juntos fue cuando él funda Presencia Viva al año. Yo llego a Presencia Viva también por designios de Dios y llegué a visitarle ahí un día. Me acuerdo que Gio estaba cerrando un seminario de parejas y me dio el micrófono para que yo saludara a la iglesia y me quedé predicando con la autorización de Gio. Pero desde entonces Dios nos volvió a conectar con Edwin y ahí yo pude estar en Presencia Viva hasta el año 2014-15 cuando yo renuncié y ahí fue que me vine para Dallas. Pero bueno, eso es, en el año 2007 yo fundo con mi esposa un ministerio de restauración matrimonial, nos hacemos consejeros. Fundamos un ministerio donde la misión es fortalecer matrimonios y familias a la manera de Dios y lo hacemos a través de seminarios, conferencias, retiros y la misma consejería. En este ministerio hemos podido servir a más de 12,000 parejas a través de los años, más de 1,200 parejas en retiro, miles de horas de consejería. Pudimos escribir un libro, escribimos nuestra historia, el libro se llama Inquebrantable, está en Amazon. Los que lo quieran adquirir es bien barato, pero ahí pueden conocer la historia de nosotros, cómo empezando nuestro matrimonio, nos fuimos a una crisis que casi nos matamos y llegamos a odiarnos, pero Dios en su soberanía tenía un plan y ahí contamos todo el proceso de cómo restaurarnos de la infidelidad, cómo nos perdonamos, cómo Dios nos restauró, cómo luego nos capacitamos y nos entrenamos. Hoy en día somos consejeros, yo soy consejero familiar, estoy en el trámite de mi licencia del NCCA, que es el National Christian Counselors Association. Mi esposa es consejera en adicciones y ahorita estamos en el último proceso que quiero compartírselo ya para cerrar mi bio presentación. Estamos en el proceso, en el proyecto de nuestra vida. Nosotros llevamos 10 años desarrollando un proyecto que se llama Patentado. Estamos a punto de lanzar la presentación y creo que en 1 o 2 semanas la vamos a tener y seguro que se la vamos a compartir para que sepan de qué se trata. Patentado es el compendio y los materiales que hemos estudiado, analizado, probado, implementado en nuestra vida y enseñado a tantas parejas y hemos visto que han funcionado. Entonces plasmamos en un material didáctico bien práctico, en un lenguaje muy, muy accesible a cualquier persona, cristiana o no cristiana, cómo fue que Dios diseñó el matrimonio y cómo en la Biblia están los principios que hacen que el matrimonio funcione y funcione bien. Entonces lo plasmamos en un libro, grabamos 12 videos de clases que van con el libro y un material para grupos, para líder de grupo y para parejas que asistan al grupo. Ya les voy a dar más información de eso cuando lo lancemos. Pero bueno, gracias otra vez por la invitación. Mi capítulo. Entonces quiero dar testimonio. Soy testigo presencial de la vida de Edwin en el área de la administración. Sé la clase de administrador que es. Trabajé con él en Presencia Viva por 5 años. Hice parte de su equipo pastoral y doy testimonio de que es un hombre íntegro.
en lo que a mí respecta, lo que conozco, y es de esos hombres que uno puede recomendar y asumir el riesgo, ¿no? Decir, no, yo lo recomiendo, yo respondo por él. Entonces, le di las gracias a él la semana pasada, hablé con él al otro día y le di las gracias por el libro, que ha sido de tremenda bendición. Pero bueno, el capítulo mío es la integridad. Y me llamó mucho la atención la frase en la página 62 donde dice un día en un momento. Y un día en un momento, esa frase me entró durísimo porque la integridad va a ser probada en un día y en un momento específico. O sea, siempre vamos a estar en capacidad de estar frente a una tentación que es en un día y en un momento donde nosotros tenemos que decidir y ahí es que se prueba realmente nuestra integridad. Ahora, Edwin hace énfasis en el capítulo de integridad en el área sexual y el área sexual, estamos en una sociedad sexualizada, todo es sexualizado, todo, todo. Uno no puedes estar un día viendo un noticiero de televisión, un juego de fútbol, algo donde no salgan imágenes sexuales, donde no salga lascivia, concupiscencia, todos estos deseos lascivos. Y eso el mercadeo lo sabe. Entonces, como el mercadeo sabe que estamos en una sociedad corrupta, con inmoralidad, con falta de integridad en el corazón, pues el mercadeo apela a estas imágenes sexuales para atraer. Y la Biblia dice que nosotros cada uno es atraído según su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia en la Biblia significa deseo, solo que lo asociamos a malos deseos, pero el original es deseos, deseos del corazón. Entonces, cuando la concupiscencia, el deseo, está asociado a la lascivia, es un mal deseo, es un deseo inmoral, un deseo que va contra los principios morales de Dios. Pero entonces eso permite que si nosotros evaluamos nuestra vida y pensamos muy profundamente, meditamos y le pedimos al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, porque Él es el que lo puede escudriñar, que nos revele cuáles son las concupiscencias que hay en nuestro corazón, porque según la concupiscencia, cada uno va a ser atraído. Y si eres atraído según tu concupiscencia, en el momento, en el día, ahí es cuando uno va a revelar el nivel de integridad que tiene. Voy a poner un ejemplo. Estamos viendo un partido de fútbol, digamos, Gio, John y yo. ¿Listo? Entonces, en medio de unos comerciales, pasa un comercial de cervezas y tres viejas casi desnudas. De pronto el siguiente comercial es un comercial de inversiones y el siguiente comercial es un comercial de juego y palos de golf. Entonces estamos los tres y de repente yo digo, wow, qué clase de viejas, ¿vieron eso? Porque si la concupiscencia en mi corazón es la inmoralidad, eso hace magneto con lo que el marketing sabe y ¡pum! Entonces mis ojos se van, son atraídos hacia la concupiscencia que hay en mi corazón, hacia el deseo que hay en mi corazón. De repente Gio dice, ah, yo no vi eso, yo lo que vi fue unos palos de golf, los buenísimos. Y yo digo, ¿qué palos de golf? Yo ni los vi, porque mi concupiscencia no es el golf, no es el deporte. Entonces Gio fue atraído hacia los palos de golf, hacia el torneo de golf, porque eso es lo que hay en su corazón. Y de repente John dice, yo ni vi mujeres ni vi palos de golf, yo lo que vi fue una posibilidad de inversión, de capitalización, de enriquecerme, porque en el caso de John, de pronto John está atraído hacia la producción, hacia la avaricia, hacia la ambición. Es un ejemplo, no estoy diciendo que eso sea la vida ni la mía, ni la de Gio, ni la de John. Entonces, el marketing sabe eso. Por eso, nosotros los hombres de valor tenemos que identificar cuál es la concupiscencia de nuestro corazón. ¿Y cómo lo sabemos? Lo que te atrae, lo que te atrae. Y si lo que te atrae es un deseo que no se alinea con los deseos del corazón de Dios, es pecado y te puede llevar a violar tu nivel de integridad. Vas a violar la integridad sí o sí. Cuando los deseos del corazón se juntan con el objeto del deseo, y ahí es que perdemos el año. Dice la Biblia, un versículo que creo que Edwin utiliza en el libro, 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiere fuera del cuerpo está, más el que fornica
contra su propio cuerpo, peca. Entonces los hombres pensamos, bueno, pues yo no me he acostado con ninguna mujer. Sí, pero ¿cuántas deseas al día? ¿Cuántas ves y la repasas y la repasas y la repasas y te montas en fantasías? Porque Jesús puso un nivel más estándar. Jesús dijo, el que en su corazón desea a la mujer del prójimo, ese adulteró. Entonces, huir de la fornicación es huir de los malos pensamientos, huir de los malos deseos. Y la integridad sexual es una cosa muy violenta. Nosotros en la consejería, yo ahorita mismo estoy ayudando a 3 hombres que tienen problemas en el área sexual. Y cuando vamos a ver es porque su idea del sexo, su diseño de sexo fue distorsionado. Entonces ahora están pagando en su matrimonio las consecuencias de una distorsión en la sexualidad que los lleva a tener falta de integridad. Porque si yo le digo a mi esposa que mi esposa es la única mujer en mi vida, pero en el día tengo 5 mujeres porque ando viendo 5 viejas desnudas, ando hablando con 2 secretarias, yo estoy siendo falto de integridad. Y entonces decimos, no, pero eso no pasa nada, no, sí pasa porque viene Edwin dice en el libro, Dios ve todo, los ojos de Jehová están sobre sus hijos y Dios no nos ve para castigarnos porque Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios justo que lo que promete lo cumple. Y cuando Dios promete que hay disciplina y que hay consecuencias para la desobediencia, las va a ver. Y entonces la integridad de José es probada en el famoso evento de la mujer de Potifar. Eh, yo siempre pensé, y ahorita les voy a narrar una historia de mi vida después de esto, que, que José, y Edwin lo dice bien en el libro, y siempre pensé que José, pues José estaba solo, no había nadie en la casa, nadie se iba a dar cuenta. Le hubiera salido más fácil acostarse con la mujer, digo yo, porque el precio que José pagó por estar fiel a su nivel de integridad fue, uno, ser acusado injustamente, dos, fue preso injustamente y eso le costó estar olvidado en la cárcel. O sea, José tuvo que pagar un precio alto por su integridad, por negarse a acostarse con esta mujer. Entonces la conclusión que llega el autor Edwin es que la integridad nos cuesta. La integridad nos cuesta rechazo, nos cuesta señalamiento, nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo, nos cuesta falta de sueño. La integridad, ser íntegros, tiene un precio muy alto, pero la recompensa de parte de Dios a la larga es mucho más satisfactoria que el placer que podamos experimentar cuando violamos nuestra integridad. Y estamos en una sociedad, ¿cómo se dice? Que no admite, es una sociedad que todo es rápido. Hoy se perdió espera la recompensa. ¿Cómo se dice? Sí, detén la recompensa, no quieras la recompensa ya, no quieras lo fácil, no quieras lo rápido. O sea, posterga el placer, aprende a ahorrar, aprende a trabajar. No, hoy es todo es rápido, todo es ya. Entonces, ese que todo queremos ya y es una sociedad que le enseñó a esta generación, o le enseñamos, nos podemos incluir al placer, ¿no? Si lo sientes bien y tu corazón te guía, hazlo. Eso es un peligro, decidir por la guianza del corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Perverso, dice la Biblia. Entonces nosotros no podemos dejarnos guiar por los deseos del corazón, a no ser que sean los deseos de Dios que están en nuestro corazón, que los deseos de nuestro corazón se alineen con los deseos del corazón de Dios. Entonces, esa frase que utiliza el libro, la Biblia en Génesis, en el capítulo 39, verso 9b, donde dice que él le dice, Potifar le dice esto a la mujer. Les voy a narrar 2 eventos ahorita de mi vida. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, le dice él a la esposa de Potifar, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, José le está diciendo, yo puedo tocar y coger todo lo de esta casa, usar todo lo de esta casa, menos a usted. Sobre usted no puedo hacer nada. Por cuanto eres su mujer, ¿cómo pues, dice José, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, ese es el nivel de integridad de José, que él, en ese momento, el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, él se niega a la mujer y dice, ¿cómo yo voy a hacer este mal y además pecar contra Dios?
O sea que algo que parecía placentero, un momento de placer, acostarse con una mujer, él lo llama como mal. O sea, la integridad le hace ver que eso está mal, aunque en el deseo de su carne o en el deseo de la carne de un hombre pudiera ser lo bueno, placentero. Pero ¿cómo voy a hacer este mal? ¿Cómo me voy a acostar contigo? Y aparte de eso, pecar contra Dios. No puedo. Entonces José pierde todo, pierde su trabajo, es señalado injustamente, cae preso, etcétera, etcétera. Le costó a José la integridad, pero al final conocemos el resto de la historia. Y el resto de la historia que tiene muchos matices y mucho que aprender y mucho que enseñar, eh, tiene que ver con algo que la historia no lo enseña, pero yo creo que José tenía un solo detalle malo. No lo dice la Biblia explícitamente, yo llego a esta conclusión. Esto no es doctrina ni es una verdad bíblica, yo llego a esta conclusión. José era hijo de papi. José era el preferido. Por haberlo preferido, causó envidia en sus hermanos al punto que sus hermanos lo odiaban. Y los hijos de papi son hijos de papi. Entonces yo me imagino que José era chicanerito, se burlaba de los hermanos, era arrogante. Y aparte de eso, hay una frase que me impacta mucho en la historia de José, que dice que él le traía a su papá malos reportes de sus hermanos. O sea que José calificaba los reportes y yo pienso que ahí él falló. Digo yo, él tenía 17 años, es empezando la historia. Porque yo puedo traer un reporte y decirle a mi papá, papá, mis hermanos no están trabajando. Ese es un reporte real. Si los veo echados y no están haciendo nada, traigo el reporte. No están trabajando. Pero cuando dice que un mal reporte fue que José calificó el reporte. Entonces José pudo haberle dicho, esto soy yo imaginándome, papá, estos manes son unos vagos, estos manes están todos tirados allá, no están haciendo nada, no están produciendo, las ovejas están descuidadas. José trajo un mal reporte, que eso agravaba el odio o agrandaba el odio que sus hermanos le tenían. Pero bueno, el punto es que de los 17 a los 30, a los 13, 14 años que José es procesado por Dios, algo Dios le estaba moldeando. Y pienso que sería esa arrogancia que tenía seguramente como hijo de papi, como hijo favorito. Esas son conclusiones. Pero nosotros los hombres, y aquí hay una enseñanza, tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos, sobre todo en el trabajo, en los negocios, en los deportes, en los amigos del barrio, aún en los amigos de la familia, porque la integridad de nosotros va a ser probada en esos momentos. Y cuando nosotros nos juntamos con gente corrupta, esa corrupción se nos puede pegar. Si no estamos firmes en el Señor, dice 1 Corintios capítulo 15, verso 33 al 34. Dice así el apóstol Pablo, dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, no como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Entonces, es como que tú estás luchando con un área en tu vida y licor, drogas, sexo, corrupción, mentira, y tú tienes problema con el alcohol, por ejemplo, y le dices, Señor, cúrame en esta área, sáname de esta adicción, necesito ayuda, y empiezas a trabajar en esa área. Pero el fin de semana te juntas con tres amigos a la salida del trabajo que todos toman cerveza y te vas a acompañarlos. Vas a terminar resbalándote otra vez, vas a tener una recaída. Yo me acuerdo que yo entregaba revistas del Trader hace muchos años en Miami y, y yo estaba lidiando en aquella época con pornografía, yo estaba sanándome de la adicción a la pornografía y yo llegaba a una gasolinera y me parqueaba y al lado yo entregaba revistas de clasificados de carros y al lado se parqueaba un muchacho cubano y venía y me decía, oye, brother, regálame una revista ahí del Trader y mira lo que tengo para ti. Y el man me daba dos revistas de pornografía y yo estaba luchando con esa área en mi vida. Entonces yo tuve que un momento decirle, no, sabes que no, yo no necesito tu revista. Y él me decía, no, chico, no tiene nada de malo, mira. Y yo, no, no, tranquilo, si yo te regalo la de los carros, pero no me des esa, porque en ese momento yo necesitaba era ayuda. Una mala compañía corrompe las buenas costumbres. Entonces hay un momento en que como hijos de Dios
No podemos rechazar a nadie, no discriminamos a nadie, pero sí tenemos que seleccionar con quién nos juntamos. Y yo decidí juntarme con gente que edifica, con gente que añade, con gente que me agrega, no con gente que me hace ir para atrás. La gente que nos hace ir para atrás nos puede hacer resbalar muy fácilmente, muy rápido. Entonces, verificar con quién nos juntamos, con quién hacemos negocios, con qué clase de hombres nosotros nos metemos en sociedades. La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. A veces podemos tener un negocio muy lucrativo, pero la integridad del socio no es la indicada. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos alianzas. Alianzas, tú te unes en una alianza y nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Por más cuantioso que sea el negocio, pero hay una alianza con algo de oscuridad, eso te va a alcanzar, te puede alcanzar, te va a costar mucho aliarte. Y entonces diría, no, pero es que yo no sé el nivel de integridad de la demás gente. Sí lo podemos saber. No podemos saber a qué nivel cada uno de los demás es íntegro, pero ahorita les voy a dejar unas preguntas al final para que ustedes vean que nos podemos evaluar qué tan íntegros somos en varias áreas y podemos tener una idea de la gente. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Y lo último que quiero compartir, el capítulo de Edwin hace mucho énfasis en el área sexual, en el área financiera, cuando él da los ejemplos de su mamá y cuando él se le cogía el dinero de la caja para comprar las láminas del álbum de Panini y etcétera, y las ideas, y cómo eso le sirvió a él de pequeño para hoy ser un hombre íntegro en el área financiera. Y yo me acuerdo que yo tenía como 7 años y había un almacén que se llamaba en Colombia el J. Gómez. Y el J. Gómez, yo llegué un día a mi casa con una bolsa, tenía como 500 trompitos, ¿sabes? Eso, y eran tan chiquitos y de muchos colores. Y yo llegué debajo de mi camisa a la casa con mi bolsa de trompos, la saco y empiezo a jugar y viene mi papá y me dice, oiga, Guli Cagao, ¿usted dónde sacó eso? Y yo le dije, no, la traje del almacén. Me dijo, ¿usted sabe que eso es robar? Hermano, mi papá me llevó de vuelta al J. Gómez, sacó al gerente y me hizo devolverle al gerente la bolsa de trompos. Sí, yo me robé esto de aquí y aquí vengo a devolverlo. Eso me dio una vergüenza, me dio una convicción, más nunca. Al punto, eso me sirvió tanto a mí que yo he estado en un supermercado aquí, me pasó en Dallas, me ha pasado en Miami, pero esta que me pasó con mis hijos pequeños alguna vez, pero yo he llegado al carro, aquí en Dallas se utiliza mucho el que uno mismo paga. Por ejemplo, aquí al frente donde estoy en la iglesia hay un Walmart, hay 12 cajas y 11 son para pagar uno mismo, solo hay un cajero y es para la gente adulta, gente que no pueden pagar por ellos mismos. Entonces yo pagué, hice todo mi mercado, cogí mis bolsas, llegué al carro y cuando llego al carro, me doy cuenta que había pagado todo el mercado, pero en el carrito de mercado se me quedó un ambientador. O sea, no lo pasé por la máquina. Yo había pagado como $100 de un mercado y el ambientador valía 2.69. Yo me hubiera podido quedar con él, nadie me vio. Ya estaba en el carro, $2.69 sobre 100 no es nada. Pues yo me devolví a la caja y le dije a la señora, mire, vine a pagar esto porque me salí con esto. O sea, a ese nivel de manejo del dinero yo llegué porque lo aprendí de pequeñito, porque sabía que robar era malo. Entonces tengo un nivel de integridad en esa área que también lo hice una vez en Miami con mi hijo. Fui a pagar una señora en Publix, me acuerdo, me devolvió más dinero, me devolvió igual que lo que dijo Edwin, contó ahí. Yo le pagué a la señora con un billete de 20 y ella me devolvió como si yo le hubiera pagado con uno de 100. Y cuando yo llego al carro y cuento, le digo a mi hijo, mira, nos dieron más plata que la que era. Vamos a devolvérsela a la señora porque eso se lo van a cobrar a ella. Y fui y lo devolví. Creo que Dani, mi hijo, aprendió de eso. Pero bueno, tengo una historia que les quiero contar. Para terminar, me quedan 9 minutos. Yo puse 35. Eh, yo me crié en un hogar muy disfuncional, un papá alcohólico, mujeriego, abusador, ausente, al cual amé porque era mi papá y al cual perdoné y él fue víctima también de mi abuelo, o sea, no tengo ningún problema, mi papá ya no vive y sané mis heridas y mis cuentas con él, pero no me dio un buen ejemplo y yo lo que juzgué en él terminé haciendo. La Biblia dice que como nosotros juzguemos, seremos juzgados.
Y juzgué a mi papá de borrachín, de mujeriego, y terminé haciendo lo mismo. Y me volví pornógrafo en el colegio, mujeriego, terrible, terrible. Cuando yo me caso con Vivi, esa área de la inmoralidad y la promiscuidad estaba en mi corazón. Y eso me causó problemas que me llevaron casi al divorcio, casi a separarme, casi a matarla a ella. Después me hago cristiano y tengo etapas de luchas con el área de la pornografía. Y una etapa en mi vida que yo estaba bien aferrado al Señor y yo manejaba una compañía de camiones ahí en el Norwest, en Miami, en la 72 como con la 80 y algo. Y había una camionera. Esta camionera, yo tenía 18 conductores a mi cargo, 18 camiones. Esta camionera era una mujer alemana, medía como 6 pies, era bien bonita, muy abultada la señora y muy bien formada. Y todos los camioneros la querían a ella de co-driver, de conductor, se la querían llevar a la carretera. Y un día, cuando ella llega de viaje, me entrega las planillas del camión, la carga y todo, y yo reviso todos los documentos. Yo estoy en mi escritorio, yo era el manager de la compañía, ella se sienta al lado y me dice si puedo usar mi computadora para ver su email. Yo le digo que sí, el computador está acá, yo estoy así atendiendo a otros conductores, ella está acá, y cuando yo volteo a ver así, yo veo en mi computador una foto de ella disfrazada de gata, con los senos destapados y con el nombre de un hombre marcado sobre su pecho. Entonces yo le digo, ¿qué es eso? Me dice, ah, ese es el nombre de mi novio. Le digo, sí, pero esa foto. Y me dice, ah, es que yo soy una gata y vengo de Los Ángeles y estuve en una fiesta allá. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Dame mi computador, lo necesito. Se fue. En esa época yo estaba bien, bien metido con el Señor. Estoy hablando como del año 2007 por ahí. Ya yo era pastor, ya era consejero. Y cerré la oficina, cerramos a las 5, se fueron los choferes, eran las 4:30. Ya yo me iba a ir a las 5, solo estaba yo en la oficina. Y de repente ella, la camionera, me llama porque ella tenía que recoger unas llantas del camión en la yarda y venirlas a dejar a la oficina. Entonces yo le contesto el teléfono y me dice ella, estoy recogiendo las llantas, voy para la oficina, ¿hay alguien allá? Entonces yo le digo, sí, yo estoy aquí, pero ya casi me voy. Y me dice, ¿quién más hay? Yo le digo, no, solo yo. Y ella me dice así, me dice, oh, wait for me, we can have a party. O sea, ella me dice, espérame, podemos tener una fiesta. Y yo hice, en esa época, hice como José. Yo dije, patitas, ¿para qué te quiero? Cerré la oficina y me fui porque ahí caigo. Esa es una buena historia de mi vida, pero tengo una mala, una triste también en la misma área. Yo sigo trabajando en mi área. Pensé que ya yo estaba sano en esa área y hace como unos 10 años, recuerdo yo este testimonio lo di la última vez que estuve en el grupo de Julio, en la bodega de él, allá en la 84. Hace como unos 10 años yo caí en un error. Yo empecé a mirar a una mujer inadecuadamente, ella me empezó a mirar de vuelta, nos cruzamos miradas y eso me causó un problema porque yo me quise ir más allá de las miradas. Yo me aproximé a ella con un texto anónimo, o sea, me brinqué la integridad siendo hijo de Dios, siendo pastor, me puse en fantasías con esa mujer, traicioné a mi mujer en mi corazón, la regué, o sea, ahí lo de José a mí se me olvidó completamente y eso me salió muy caro. Eso me salió carísimo, carísimo. El dolor que le generé a mi esposa, a mi familia, al ministerio, a los amigos. Eso me llevó a mí a tomar una decisión y renunciar al ministerio. Eso fue un dolor muy profundo. Solo fue un mensaje que yo crucé con esta señora. Ella era una miembro de la iglesia. Pero el mensaje mío tenía una intención. Y la intención era ver cómo ella respondía. O sea, había pecado en mi corazón. Falta de integridad completita. Y yo he amado al Señor toda mi vida y tuve que tomar decisiones. Una de esas decisiones fue salirme de Miami, venirme para Dallas y, y me metí en un proceso de restauración profundo de mi corazón, de mi relación con mi esposa, con Dios. Y han pasado 10 años
y puedo decirles que hoy disfruto del mejor matrimonio que yo jamás me imaginé que pudiera tener. Hoy le doy gracias a Dios por ese dolor, porque ese dolor, esa falta de integridad en mi corazón, haber cometido ese error, permitió que yo trabajara en mi corazón, que yo diera espacio a que Dios trabajara en mi corazón y que hoy mi nivel de integridad en el área moral y en el área sexual está completamente sana, se la he rendido a Dios 100%. Tengo una relación íntima con mi esposa maravillosa, espectacular, mejor que cuando éramos novios locos, enamorados o sea, Dios siempre utiliza lo que parece que es mal para bien. Y les cuento esto porque hoy en día yo trabajo con parejas en infidelidad, son las parejas que más trato, y me doy cuenta cómo los hombres podemos en un momento llegar a pensar que nadie se va a dar cuenta, llegar a pensar o usar frases como no está mal, todo el mundo lo hace. Si esa es una frase que ronda tu vida en cualquier área, hay un problema de integridad, porque los hijos de Dios no hacemos lo que hace todo el mundo. Si usas frases como nadie te está viendo, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en privado? Porque Dios sí te está viendo. Si utilizas frases como nadie se va a dar cuenta, no pasa nada, todo el mundo lo hace. eh, si llegas a pensar que estás firme en un área en tu vida, la Biblia dice que el que crea que esté firme, que se cuide, no sea que caiga. Por eso es tan importante rendir cuentas. Y yo creo que todos amamos a Dios, los hombres de valor que estamos en este grupo, todos amamos a Dios. Y si todos amamos a Dios, que eso es verdad, espero que sea verdad para cada uno de los que está aquí. Hay un versículo que me pegó a mí durísimo y que cada vez que te pido a Dios que me lo recuerde siempre, porque eso me ayuda a ser íntegro. Uno, el temor de Dios. Temerle a Dios no es más que huirle al pecado, pero el temor de Dios solo se gana en su presencia, en buscar la intimidad con Él, en leer su palabra, en estudiar su palabra, en meditar en su palabra. Y este versículo está en Lucas 6, verso 46 al 49, y dice así, y creo que habla de integridad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, nosotros podemos llegar a decirle a Dios, Señor, Señor, y no obedecerle. Entonces somos mentirosos, porque solo el que obedece a Dios, ese es su Dios. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Y allí hace una comparación entre el hombre que edifica una casa sobre la roca y viene la tormenta y no pierde, y el hombre que edifica una casa sobre la arena y viene la tormenta y pierde. Y la integridad no es más que Jesús en nosotros. Si edificamos sobre Jesús, que es la roca, cuando vengan las tormentas, no vamos a perder. Si edificamos sobre nuestro nivel humano de integridad, esa arena, y cuando vengan las tormentas, siempre vamos a perder. Siempre que nos brinquemos la integridad que Dios demanda de nosotros como hijos, vamos a perder, vamos a perder. Estoy seguro de eso, estoy seguro que vamos a perder. Y el último pasaje, ya para terminar, está en 1 Corintios 2:7, porque todos los hombres de valor que estamos en este grupo necesitamos sabiduría. La necesitamos. Todos esta mañana estoy seguro que en nuestro tiempo de oración dijimos, Señor, dame sabiduría como esposo, dame sabiduría como padre, dame sabiduría en este negocio. Necesito sabiduría con esta persona. O sea, la necesitamos. Y dice la Biblia que nosotros pidamos la sabiduría que necesitamos y Él nos la va a dar mucho más abundantemente de lo que esperamos. Pero la sabiduría de Dios tiene que ver con nuestro nivel de integridad. Dice la Biblia, 1 Corintios 2, 6 al 7. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, ni de los gobernantes de este siglo, de este mundo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces, la madurez no es más que la integridad. Nosotros maduramos en el momento que crecemos de la mano del Señor y a medida que crecemos en integridad, que maduramos, Él nos revela una sabiduría que está oculta para el mundo. Entonces, la sabiduría que los hombres de valor necesitamos tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la madurez, la integridad en los negocios, la integridad en las relaciones, la integridad en todo, en el ministerio, la integridad en lo que hablo,
en lo que hablo con mi esposa, en lo que hablo con mis hijos. Nosotros no podemos ser uno en la casa y otro afuera. Eso es un peligro, eso es una bomba de tiempo, eso es una burbuja, como Edwin explica en el libro, el ejemplo de la bola metida en la pileta de agua. Entonces, los quiero dejar con estas preguntas que son de cuestionamiento, de autoanálisis, porque detrás de cada pregunta vamos a poder medir cada uno nuestro nivel de integridad. Y nuestro nivel de integridad tiene que estar determinado por la palabra de Dios, no por las ideas del mundo, no por la sabiduría del mundo, no por lo que yo pienso que es mejor. Lo mejor no siempre es lo que Dios quiere para nosotros. Esta es la primera pregunta y hagámonosla siempre cada vez que vamos a tomar una decisión. Esta es la primera pregunta que mide integridad en los hombres. ¿Esta decisión honra a Dios? O sea, ¿qué diría Dios de esta decisión? ¿Le agrada o no le agrada? Si no le agrada, no, es falta de integridad. Segunda pregunta, si te auditaran hoy de sorpresa tu empresa, ¿estás listo? Si te revisaran tu email, si ahorita llega tu esposa y dice, déjame ver tu email, ¿qué encontraría ella? Si te hicieran una investigación, ¿tienes algo que ocultar? ¿O tienes todo claro? Eso habla de integridad. Tercera pregunta, ¿tiene tu esposa acceso a tu celular o tienes un celular privado? Tengo un amigo que trabaja en la de Microsoft, en el departamento de IT en seguridad, y tiene unas claves que ni su esposa puede ver. Entonces él tiene un celular para el trabajo y su celular personal donde su esposa tiene acceso. Cuarto, ¿tienes algún secreto que si se llegara a revelar serías avergonzado? ¿Avergonzaría a los tuyos? Quinto, ¿eres de los que juzga, maximiza los rasgos de falta de integridad en otros? Esto es importante y ya este es mi último pasaje. Nosotros tenemos la capacidad de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro ojo. El que tiene esa tendencia está ocultando falta de integridad. Tengo casos donde personas que son bien mentirosas ven a otro mentir, una mentira chiquita, y hacen que es una mentira grandota para tratar de cubrir detrás de esa maximización del pecado del otro, su pecado, su falta de integridad. Entonces vuelvo y repito, eres de los que juzga y maximiza los rasgos de falta de integridad en otros. En esa área que tú estás juzgando falta de integridad, ¿por qué la estás juzgando? ¿Cuál es tu nivel de integridad? Hay una paja en el ojo del otro y la viga en el tuyo no permite ver. Entonces, es cierto, hay un principio ahí. Nosotros tenemos la capacidad de mirar el defecto del otro, que es una pajita, para esconder una viga que tenemos nosotros. Ahí hay falta de integridad. Entonces, analicen en qué área juzgamos a los demás. En esa área puede ser, muy seguramente, que estés en falta de integridad. Oro a Dios que seamos hombres de valor, pero más de valor que seamos hombres de integridad. Tu familia, mi familia y nuestras generaciones necesitan hombres de integridad. Y la integridad cuesta, duele, pero vale la pena. Vale la pena honrar a nuestro Señor con todo lo que somos, con nuestra familia, con nuestro vocabulario, con lo que nuestros ojos ven, con nuestras finanzas, con nuestras empresas, con nuestro ministerio. Vale la pena pagar el precio por Dios, por el Señor. De tal forma que les bendigo y gracias por darme su tiempo y eso ha sido toda mi presentación por el día de hoy. Muchísimas gracias, Pastor Francisco, por tu enseñanza, por la presentación. Y abrimos el chat para que quiera comentar adicionalmente hoy. Y como siempre haremos el cierre, Alfonso, Julito y el otro alguien más que quiera. Así que queda abierto para que quiera comentar algo esta noche, si tiene preguntas. Muy callados hoy. Le habré dicho que quedaron tan callados. No, fue muy buena la enseñanza.
uno siempre aprende. Muy bueno. Muy buen testimonio. Pastor Francisco, ¿ha usted leído todo lo que trae la Biblia respecto a los aspectos de matrimonio? He estudiado por 20 años acerca del matrimonio. De hecho, el material de patentado que estoy a punto de publicar son las verdades más profundas que he aprendido de la Biblia en cuanto al matrimonio. Creo que pudiera faltarme alguna información acerca de lo que la Biblia dice del matrimonio. Sí, hay algunas preguntas que tengo acerca del matrimonio. Por ejemplo, ¿por qué en aquella cultura habían concubinas? Un hombre tenía varias esposas, pero en el Nuevo Testamento dice que seamos esposos de una sola mujer. Son preguntas culturales, históricas, de pronto teológicas, algo de ahí, pero no creo que sepa todo lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, pero sí me ha asegurado en estos 20 años estudiando acerca del matrimonio, entrenándome acerca del matrimonio, implementando en mi vida el matrimonio, ayudando y sirviendo a parejas en el matrimonio, de que creo que he podido extraer lo más profundo que la Biblia tiene para bendición de los matrimonios. Entonces, si es que me sé todo lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, sería arrogante, pero lo que sé es lo que he probado que funciona, que es de la palabra de Dios y que he visto que ha bendecido no solo mi matrimonio, sino el de miles de parejas que hemos podido ayudar mi esposa y yo. Pancho, permíteme complementar esa respuesta. Esa pregunta me la he hecho yo más de una vez, doctor Jorge, y creo que la respuesta está en el libro de Éxodo, en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos hay un mandamiento que es específico que dice, no cometerás adulterio. ¿El adulterio qué es? Es una infidelidad. ¿Y a qué nivel está eso? El adulterio está al mismo nivel en los 10 mandamientos de no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, de ahí se deriva absolutamente todo lo que usted tenga que ver en la honestidad y la integridad en su vida con su cónyuge. Pero es que hoy a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Y hay hombres que se visten como trajes de ovejas, pero realmente son lobos rapaces y que aparentan ser una cosa, pero en el fondo son otra. Pero lo que yo siempre le pregunto a la gente es, ¿Dios qué te dejó? ¿Sugerencias o mandamientos? Porque ¿qué es una sugerencia? Una sugerencia es eso mismo, algo opcional, algo que yo puedo definir, algo que yo puedo tener. Pero ¿qué es un mandamiento? Un mandamiento no es opcional, un mandamiento es algo que tú tienes que cumplir. Luego es muy interesante cuando tú empiezas a analizar todo esto. Nosotros en la iglesia decimos que respondemos bíblicamente absolutamente a la vida. Presencia Viva tiene el eslogan, respondemos bien. De hecho, creo que no es casualidad este tema que está trayendo hoy el pastor Francisco. Me gustaría muchísimo que vieran la enseñanza que di el viernes en tema de la integridad, la inmoralidad sexual en la relación de la pareja. Porque es que las estadísticas, como lo conocemos con el pastor Francisco y con el pastor Sergio en Argentina, en esta área que hemos trabajado, mire, el 60% de las personas que se sientan en una congregación en promedio tienen problemas con pornografía, tanto hombres como mujeres. Eso es una falta de integridad, ¿cierto? Y tenemos que hablar de eso. Entonces, el tema que hablamos el viernes fue un tema donde fue muy confrontador, fue muy diciente, y tal vez cuando nosotros exponemos este tipo de cosas, las personas era que no sabían, no lo veía que fuera tanto. Pero si usted lee los 10 mandamientos, desde el comienzo el Señor fue claro, no cometerás adulterio, llámenlo como quiera, adulterio es igual a infidelidad, en cualquier área matrimonial, relación pareja, la que usted quiera. Entonces creo que de ahí para abajo, todo lo que habla la Biblia, la mujer que fue pescada en adulterio, todo lo que usted quiera, la Biblia tiene mucho. A este profeta Oseas, que le tocó casarse con una prostituta, todo lo que el Señor quería enseñar con él. O sea, hay tantas enseñanzas en torno a esto. Lo que yo sí sé, al igual que el pastor Francisco, a través de todos los años, de más de 30 y pico años que yo llevo también compartiendo a familias, es la puñalada más terrible que usted le puede dar a una relación es una infidelidad. Esa es una puñalada certera, directa al corazón.
Tan es así que muchas parejas nunca se recuperan, contadas pueden llegar a dar oportunidad. Y si lo miramos en el trasfondo, es la única posibilidad que Dios te dé a ti para salirte de una relación cuando hay pecado sexual. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien más quiere comentar algo más. John, ¿levantaste la Yo mano? tengo una pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta, pastor. Vemos que dentro de la dificultad de la vida, donde todos luchamos por ser íntegros, ahora escuchándolo como pastor, entendiendo pues que todos hemos tenido una evolución y un proceso, pareciera, después de oír los testimonios de tanto de pastores como pues católicos, bueno, todo tipo de personas, la pregunta es la siguiente: desde su punto de vista, ¿la integridad tiene que ver algo con la edad o no necesariamente? Pastor Francisco. Yo creo que no. Yo conozco gente muy nueva en el Evangelio, en los pies del Señor, y muy íntegra, y gente muy vieja en el camino del Señor y poco íntegra. Yo creo que tiene que ver con el corazón. Es que todo radica en el centro del corazón. En el corazón están los deseos responden a necesidades y la mente trabaja para satisfacer los deseos del corazón. Entonces, si yo creo una necesidad que no es real, pero la creo, inmediatamente el corazón va a querer complacer ese deseo y la mente trabaja para eso. Entonces, por eso es tan importante el corazón de uno, ligarse con el corazón de Dios. Jesús dijo que el que hace la voluntad de mi Padre, ese recoge conmigo. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que Jesús hizo, obedecer al Padre. Y ahí nuestro corazón se llena de deseos del corazón de Dios, están en nuestro corazón. Y entonces lo que nuestra mente va a buscar es satisfacer los deseos de Dios que están en nuestro corazón. Entonces la integridad tiene que ver con deseos que no son de Dios y vamos a tratar de satisfacerlos y ahí nos salimos de la integridad. Entonces no tiene que ver con la edad. No tengo una estadística de si hay hombres que son menos íntegros a los 50, no lo sé, pero pueden haber los dos casos. Gente muy nueva en el Evangelio y muy íntegra, y gente muy vieja en el Evangelio y poco íntegra, o al revés, gente muy nueva que no conoce los niveles de integridad que Dios demanda de nosotros y son poco íntegros, y gente ya más madura y más adulta. Yo puedo ser un ejemplo, yo voy a cumplir 60 y creo que mi nivel de integridad ahorita es mucho más alto que hace 6, 10 años cuando pasó lo que les narré. Entonces, creo que eso es lo que puedo decir para responder la pregunta. No creo que esté directamente proporcional ligado a la edad, pero sí hay un factor que está comprobado, y es que los años de experiencia, los golpes de la vida, los errores, los aciertos y todo, eso nos da más madurez y de pronto genera más integridad con el Señor. Yo complementaría, perdón, si alguien más quiere, comentaría con que la integridad va unida del carácter, ¿cierto? Y carácter, ¿qué es carácter? Carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve. Y el carácter no se forma en los momentos de crisis, solamente se demuestra. Y uno de los mejores ejemplos que yo puedo traer es el momento donde traen a la mujer adúltera a ser juzgada. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Los que iban a tirar la piedra eran los íntegros en teoría, ¿no? Porque ellos no habían hecho algo tan terrible como lo había hecho la mujer. Pero siempre hago esta referencia de lo que se estaba juzgando ahí era un pecado sexual que habla de integridad. Y en el momento que el Señor dice que se acurruca y empieza a escribir, y no sé si esos pedacitos de los versículos que nos volamos rápido, dice que los primeros que se fueron, ¿quiénes fueron? ¿Se acuerdan? Los más viejos. ¿Sí? Y si se estaba juzgando un pecado sexual, yo pienso que el Señor se agachó a escribir ahí: oiga, ¿y usted qué hace ahí con la vecinita de al lado? ¿Usted qué hace tirándole los perros a tal persona? O sea, yo estoy casi seguro que lo que el Señor estaba escribiendo ahí era algo que tenía que ver específicamente con esa área. Así que integridad va unida de carácter. Y el carácter es algo que se forma a través del tiempo. José era un hombre de carácter y era íntegro. John, ¿qué respuesta que se habla?
Hable, amigo, que usted está que se habla. Ya le estoy leyendo los codos, ya las letras ahí te salen por los codos. Ay, Gio. Gracias, Gito. Pastor Francisco, solo palabras de agradecimiento por tu exposición. Como siempre, esta no me la podía perder. Sabía que ibas a tocar un tema que es de vital importancia para todos los hombres, y si eres empresario, pues con mayor razón, porque el nivel de influencia que puedes tener sobre otras personas, pues definitivamente que es mucho mayor y mucho más grande, ¿no? Y mucho más visto, que eso también sucede. Y yo creo que aquí hay que tocar varias cosas, o recordar quizás varias cosas de las que tú tocaste, y mucho tiene que ver con las personas con quien te relacionas. Porque definitivamente si estás relacionado con personas que no te pueden ayudar o que no tienen un nivel de integridad como debe ser, porque integridad es simple, o tienes o no tienes. Esto no hay que, esto no es como un nivel intermedio, que eres medio íntegro, eres casi íntegro, eres bastante íntegro. No, tú eres o no eres, es así de sencillo. Y con cualquier cosa puedes dejar de serlo o puedes demostrar que no lo eres. Yo creo que en el pasar de los años y en la medida en que tú tienes una excelente relación con el Señor, esa integridad tiene que ver mucho más reflejada. Primero porque vas notando que el ser íntegro trae beneficios. Tú lo mencionaste ahora, Pastor Francisco, trae recompensas. Trae recompensas. Y eso te ayuda, eso es como la fe. Yo comparo muchas veces la integridad como la fe. A medida que tú tomas pasos de integridad y ves los resultados y las recompensas a través de los años, como con la fe, entonces tú vas creciendo más y te da menos miedo tomar una decisión de esa. Y a veces, siempre recuerdo a veces, como dice el pastor Edwin, que no traigamos a veces a colación algo que nos pasó hace 10 años, 15 años o 20 años. Y ahora que tocaste, o que estamos hablando del tema de la integridad, justamente ayer fuimos expuestos en la empresa a algo así similar. Entonces viene uno de los muchachos comerciales y dice: jefe, nos acabamos de ganar un negocio, ya nos lo asignaron, un negocio de China, y nos vamos a ganar $58,000. Excelente, dice, pero le tengo una cosa que no me habían dicho hasta hace una hora, después de que nos habían asignado el negocio. ¿Y cuál es? No, jefe, es que pues yo sé cómo somos aquí en la oficina, pero de todas maneras se lo quiero contar. O sea, imagínate lo que conoce la persona, ¿no? O sea, sabe cómo somos aquí en la empresa, pero de todas maneras se lo tengo que contar. Digo, ¿cuál es? Yo de la verdad que no me imaginaba qué era. Me dice, no, yo pensé que era que me iba a decir, va a pedirnos 90 días de crédito, o sea, cualquier cosa me pasó por la mente, menos de que me iba a decir, no, pues la señora me está diciendo que le suba $40,000 a la oferta inicial y que se los dé a ella. Te estoy hablando de algo que pasó ayer, 3 o 4 de la tarde, ¿no? Entonces le digo, mira, estamos pensando en que son casi $60,000 de profit, ¿cierto? Sí, sí, señor. Si hubieran sido $500 de profit, ¿tú qué le hubieras dicho al cliente? Ah, no, que no. Correcto, ¿cierto? Como eran $500, ahí sí puedo decir yo, ah, no, de una, no. Pero como son casi 60,000, entonces me lo traes para ver qué opino yo. ¿Tú qué crees? No, yo sé, jefe. Así me dijo, así no, yo sé qué va a pasar. Entonces, primero, uno siempre va a estar expuesto a situaciones que te van a hacer tomar una decisión. Y que es más, van a mostrar qué clase de persona eres. O sea, tú te imaginas donde yo le diga a este muchacho, ¿sabes qué? Dáselos. Dale ese dinero, que igual nos vamos a ganar $60,000. Automáticamente lo que él venía pensando en que lo más seguro es que yo me va a decir que no, porque así somos aquí en la empresa, hubiera cambiado automáticamente. Ya que mañana tiene un negocio donde no son $60,000, sino $2,000, y el que va a decir, también va a pasar, porque no voy a ser medio íntegro, no, si son $500 soy radical, pero si son 60,000, entonces voy a decir que no. O sea, no puede ser. Entonces,
eso también tiene que ver mucho con las personas con las que te relacionas y tu relación con Dios. O sea, hablando de varias de las cosas que tú tocaste ahora, Pastor Francisco, hay una cosa que para mí es súper importante y hace días que vengo pensando siempre en eso y a uno tiene que ayudarle, y es que la Biblia te aleja del pecado. O sea, entre tú más comas Biblia, entre tú tengas una mejor relación con Dios, eso te va a alejar del pecado. Pero el pecado te aleja de la Biblia. Es así de claro. Eso es así de claro. La Biblia te va a ayudar. O sea, entre más leas, entre más aprendas, entre más medites, entre más hables, entre más trates de poner en práctica, todo eso te va a alejar del pecado, te va a alejar de las tentaciones, te va a alejar de lo que veíamos ahora, de la pornografía o de una infidelidad, o llámale como tú quieras, pero te va a alejar del pecado. Pero si estás en pecado, automáticamente tu relación y tus tiempos con Dios van a ser mucho menos, mucho menos. Y lo otro es perder el temor a Dios. En estos días escuchaba a alguien que había caído en adulterio, una persona que espiritualmente era muy bien vista, y le preguntaban, ¿en qué momento dejaste de amar a Dios? La respuesta del pastor fue, no, la realidad es que yo nunca he dejado de amar a Dios, lo que dejé fue de temerle. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú estás tan involucrado y tan metido con la palabra del Señor, absolutamente, absolutamente va a ser mucho más difícil que tú falles en integridad o falles en cualquier tipo de pecado. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles. Yo creo que hay muchas cosas que discutir acerca del tema de la integridad, y yo creo que el Pastor Francisco fue claro, conciso, contundente, y gracias por ser tan abierto, querido amigo. O sea, te trato como pastor porque eso eres un pastor, pero tengo la dicha y el privilegio de poder considerar tu amigo también, y te doy las gracias por ser tan abierto, por ser tan vulnerable a todas las cosas, y mostrarnos lo que es la vida, y saber que aunque se pueda fallar, siempre Dios nos da la oportunidad de levantarnos. Y como decía yo ayer que estaba jugando tenis, que empecé jugando terrible y terminé jugando espectacular, y no importa cómo arranco, es como termino. Amén, así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo quería agregar una cosita y gracias, John, por tus palabras y quiero agradecer públicamente a John y a Julio porque en ese momento tan oscuro de mi vida que les narré hace 10 años, ellos dos fueron mis soportes, fueron los que me levantaron los brazos como verdaderos amigos y hermanos. Dice la Biblia que el hermano surge para un momento de angustia y Julio y John fueron eso. Ok, hay una diferencia entre honestidad e integridad. Honestidad se refiere a ser veraz, sincero y decir la verdad en todas las situaciones. Integridad va más allá de la honestidad y abarca la coherencia entre las palabras y las acciones, así como la adherencia a principios éticos y valores morales. Y es el famoso ejemplo del hombre que alguien lo dijo un día, es famosísimo, y si no lo sabe, se lo repito, y si se lo sabe, lo recuerdo, como quiera. El tipo que se va por un drive-thru de McDonald's y cuando le entregan el paquete de su hamburguesa y eso, siente que está muy pesado, sigue la fila, sale del drive-thru y abre y se da cuenta que hay $5,000 en efectivo. Parece que el cajero, el que le atendió por la ventana, se equivocó y en vez de darle las hamburguesas le dio toda la venta al día. Entonces el tipo con la señora se bajan del carro y van al manager y le dicen, hey, aquí está el dinero, me dieron esto por equivocación. Y entonces el manager le dice, no, qué bueno, no nos imaginamos una persona tan honesta como usted, qué bendición, qué gracias, gracias. Venga, ¿puede hacerme un favor? Y el hombre le dice, sí, claro. Dice, podemos grabar un video para que usted salga con su esposa y entonces narre esto y esto puede ser de mucha edificación para más gente. Y el hombre viene y le dice, no, no puedo hacer eso. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque la que anda conmigo no es mi esposa. Entonces, el tipo fue honesto, pero no era íntegro. Hay una gran diferencia entre honestidad e integridad. Voy, Gio. Sí, sí, por favor.
Francisco, gracias. Yo creo que ese capítulo cayó en las manos precisas. Sabíamos de tu manera de contar las historias. Esa manera de contar las historias nos deja huella. A mí particularmente la historia de McDonald nunca se me olvida. Termina con que el tipo no se deja de entrevistar. Lo iban a entrevistar en Caracol, que es donde yo trabajaba anteriormente. Oh, Y entonces se comprende uno como esa primera magnitud de lo que es la integridad, porque la integridad tiene tres bases fundamentales y una de ellas es eso. La integridad es sinónimo de honestidad con fidelidad y fidelidad con claridad, con transparencia, con lealtad y ante todo con prudencia. En ese primer pilar de lo que es la integridad. En un segundo pilar y un tema que tú has tocado y que preguntaba Carlos Buendía, que tiene que ver con la juventud, por eso es tan importante participarle de estos conceptos a los jóvenes. Yo lo hago especialmente con Sergio, mi hijo, que está aplicando en este momento al FBI, y el FBI tiene en su moto, como se llama en inglés, en su lema, la valentía, la fidelidad y la integridad. Qué increíble. Anoche lo estaba viendo porque estaba mirando la misión y la visión y los valores corporativos del FBI. Entonces, en el segundo concepto de la integridad está casualmente el tener una coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Es vital. Y eso respondería a las preguntas que están a lo último del capítulo, del tercer capítulo de liderazgo eficaz. Y el último pilar de la integridad es esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Uno tiene que ser íntegro cuando está en permanente comunión con Dios. Y esa es una tarea bien compleja, bien difícil. Me acuerdo tanto de ese pedacito por aquella invitación que le hace Jesús a Pedro de lavarle los pies, y él dice que no le lava los pies, que él no se los va a lavar, que como así. Y dice, si no te lavo los pies, no formas parte de mí. Formar parte de Dios es ser íntegro, es formar parte de esa Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese era mi aporte para el tema de la integridad, que es un capítulo súper tenaz, que lo has explicado muy bien, Francisco, y nos va a dejar huella seguramente a todos. Y me llamó poderosamente la atención de Carlos Buendía la pregunta. Parece que el tema fuera de viejos. No, nosotros los que conocemos el concepto tenemos que bajarlo y bajarlo a los jóvenes. A mí me alegra mucho cuando en el grupo hay personas como Camilo Giraldo y que tengamos nosotros la posibilidad de invitar gente joven al grupo, que se edifique como lo hemos hecho nosotros. Este concepto de la integridad lo desarrollé yo en este grupo. En este grupo fue donde lo aprendí. Entonces, muchas gracias, Francisco, por su presentación, que estuvo 10 puntos. Gracias. gracias. Julito, si quieres cerremos. ¿Cierras tú? Y antes de que cierres, Julito, quisiera pedirle que tengamos en oración al pastor Sergio. Su mami está en cuidado intensivo y está pasando por un momento complejo. Por si no alcanzamos, por favor, a que lo mantengamos en oración a sus familiares, a su papá y a su mamá, acompañándote. Sí. Sigue, Julito. Claro que sí. Bueno, no, ya todo lo que se ha dicho, espectacular, la participación de todos. Y bueno, a ti, consuegro, amigo, Pastor Fran, gracias por tu enseñanza, gracias por todo lo que nos compartes de tu vida personal. Pues de verdad que valoramos mucho la apertura de tu testimonio. No es fácil que los hombres sean vulnerables, pero yo sé que tú lo haces con la mejor voluntad para que aprendamos de esas vivencias que han pasado por tu vida y que han sido tan duras. Así que te felicito y también sé que eres un hombre que has superado muchos desafíos, muchas pruebas y, y hoy admiro pues ese hogar tan hermoso que tienes, esa esposa, esos hijos, esos nietos, ese ministerio, o sea, cómo has sido capaz de superar todas esas pruebas que de pronto tu propia carne es la que te ha llevado a eso, ¿no es cierto? Pero has sido valiente en mantener firme eso tan bello que es el hogar, que es el matrimonio, que es el legado, es la asignación que Dios te entregó de
de tener un ministerio como lo tienes hoy en día. Así que de verdad que te honro y te bendigo, Frank. Y bueno, no, yo creo que todo lo que nos has compartido de integridad, sé que nos fuimos un poquito hacia la parte sexual, pero yo creo que la sombrilla de la integridad es muy grande, es muy, muy, muy de muchos puntos. Y en la palabra en Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué yo leo este versículo? Porque a veces de pronto una persona está firme en la parte sexual, ¿no? O sea, es una persona que no tiene problema con el aspecto en el tema de la sexualidad, de la pornografía, pero de pronto es indelicado. Entonces yo creo que vale la pena que todos nos hagamos una retroalimentación y ¿cómo se dice? Un análisis interno. ¿En qué área definitivamente cada uno de nosotros es débil? Porque en algún área tenemos que ser débil. Nosotros no nos podemos creer que vamos a ver la paja de todos los otros. No, este es como débil con la plata, este es débil como con la parte sexual. Pero como les digo, la integridad es una sombrilla muy amplia. Entonces vale la pena que todos nos analicemos en qué área de pronto nosotros no estamos siendo íntegros. Entonces, no, básicamente eso. Siempre pienso con la integridad en ese versículo que creo que está en el Salmo 19:14, que los íntegros cuentan con el favor de Dios. Entonces, yo pienso que nosotros no debemos perder nada, porque contar con el favor de Dios en este mundo tan competitivo, tan complicado, donde está tan difícil tantas cosas, yo creo que nosotros no nos podemos dar esa oportunidad de perder el favor de Dios. Y eso solamente se logra con la integridad. A veces dicen, no, que la gracia y el favor de Dios te acompañe. La gracia la recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo gratuitamente, pero el favor lo tenemos que trabajar. Para nosotros tener el favor de Dios lo tenemos que trabajar con eso que tú decías al principio. El favor nos cuesta mucho, nos cuesta trabajo, nos toca lo que acaba de decir Johncito. Somos empresarios, nos gusta la plata, nos gusta crecer económicamente, pero llega una propuesta donde, hey, te vas a ganar $58,000, tenés que dar 40, ahí tienes que controlar ese deseo carnal que hay en nosotros como hombre de negocios, ¿no? Entonces, ese favor cuesta y hay que tener mucho carácter. Bueno, yo creo que ya todo está dicho. Una noche muy, muy linda, muy necesaria para todos los que estamos aquí. John Y Correa bueno, está levantando la mano, Julito. dale. Y de una vez sí, John, para que ya ore por la noche. Y por el pastor, Sergio y sus padres. Sigue, John. Ok, perfecto. Yo vengo trabajando hace ya casi 20 años una filosofía que se llama efectividad, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y se habla que una persona es confiable cuando hay equilibrio entre el carácter, que es la composición de los principios y valores de un individuo, y el conocimiento. No es suficiente ser una persona honesta, transparente y íntegra si al final el conocimiento no está en mí, y viceversa. Puedo ser un gran conocedor de un área, de un punto específico, de un tema en particular, pero no ser lo suficientemente adecuado en términos de carácter. Y se describe que ese equilibrio entre esas dos cosas se llama confiabilidad, y que la construcción de relaciones de largo plazo con las personas se construye alrededor de la confianza, y que la confianza viene de dos seres confiables. Y cuando se habla del carácter, particularmente se habla del ejemplo del iceberg,
porque realmente el carácter es todo eso que está ahí abajo, que nadie ve, que no tenemos que estar exponiéndolo, que no se lo estamos contando a nadie, pero que al final es lo que nos determina como individuos y lo que hace que hacia afuera seamos percibidos como somos percibidos. Y hay algo que particularmente me ha llamado la atención porque si bien el libro está hablando del tema de la eficacia, hay un concepto que para mí es muy integral, que es la efectividad, que es el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia. Y viene mucho al tema de lo que estabas hablando, Pastor Gio, ahorita, y es que si yo no tengo ese equilibrio, no logro ser efectivo. Y para ello hay un ejemplo muy bonito y es el cuento de la gallina de los huevos de oro. Yo tengo una gallina que produce un huevo de oro diario y es uno diario. Si yo la mato y la abro para sacarle huevos, no encuentro huevos y me tiré la máquina de producir. Entonces hay que mantener un equilibrio entre eso que es el concepto de eficacia y de eficiencia para realmente ser efectivos, porque es lo que finalmente nos lleva a esa construcción de relaciones para la vida de largo plazo con Dios, con toda la espiritualidad y con las personas que nos rodean. Y me parece que el tema es muy a propósito con todo esto que yo vengo trabajando hace mucho tiempo y que me parece muy bonito y encaja muy bien. Bueno, John, despídenos en oración. Bueno, te damos gracias, Dios, por todo este tiempo que nos regalas, por todo este espacio que nos das para compartir con todos estos hombres de valor, personas que hacemos un esfuerzo y dedicamos un espacio en nuestras vidas a esta oración para ti, para nosotros, para engrandecernos, para enriquecernos de tu amor y de tu conocimiento. Y pedimos también por la salud de la mamá del pastor Sergio, por todas las personas que están aquí, por el pastor Francisco que nos ha dado este devocional y esta conversación tan especial, y por toda la salud de todos nosotros que en este momento estamos pasando bastantes dificultades en términos de salud. Que Dios nos acompañe, nos cuide y nos proteja y nos dé una maravillosa semana, un resto de semana. Amén. Amén. Bueno. Amén, amén. Pastor Bueno, ¿quién viene la Francisco, Paro la semana entrante? grabación. ¿Quién viene la semana la entrante? grabación.